Hola, sí, sí. Hola. 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 Por ahora no escucho nada. ¿Me escuchás? Yo sí. Ay, qué suerte. Ah, vale, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Hola, Pablo Veloso. Muchas gracias. ¿Qué tal? Qué manera de sudar hoy, entre el MP3. Bueno, gracias por estar, gracias por tu compañía. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, un poco bajito, pero no hay problema, te escucho igual. Vale, sí. vale, igual es un ratito. A ver, si te subo ahí. A ver, vos decime, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Ahí bien? Sí. Vale. Bueno, ¿escuchaste el inicio del programa? Algunas partes, sí. Algunas partes, vale. Bueno, quería hablar contigo de los líderes, del liderazgo, liderazgo. Con la cuestión de la Z se me desliza la lengua. Traba la lengua, se ¿no? me traba la lengua. Bueno, y entonces quería hablar contigo. Bueno, si no escuchaste en el inicio, yo había hablado de esta cuestión de lo que conlleva ser líder, ¿no? Y puse, digamos, como referente al más famoso. Bueno, hay muchísimos líderes en la historia, no solo en la historia, sino en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas, ¿no? Claro. En los ámbitos sociales, no sé, en las escuelas, yo qué sé, en la política o en casa también, ¿no? En la familia siempre hay un líder, ¿no? Un organizador, un jefe o una jefa, ¿no? Una cosa que diga... pero bueno, quería hablar contigo. Yo cité a el Che Guevara, ¿no? Como un símbolo, un referente. ¿Y qué es para vos ser líder? ¿Y cuáles serían las causas? Y si querés citarlo al Che, estamos aquí para escucharte. Vale, quiero aclarar que escuché la primera parte del programa, lo que pasa que como la cobertura de la señal de radio, de aire, por lo menos en esta casa, es muy extraña, que basta con moverse un poquito y se pierde. Uh-huh. Depende de dónde estaba en la casa, te escuchaba y por momentos no. Bueno, con respecto a al liderazgo y a la autoridad, yo creo que hay que diferenciar bien lo que es el liderazgo, más allá del uso etimológico de una u otra palabra. Liderar tiene que ver con conducir, viene de la palabra inglesa lead, ¿no? Lead, y leader es como el poner en marcha esa guía. Bueno, es alguien que conduce a los demás, alguien que dicta un camino.
Y por otro lado está la autoridad, que tiene que ver con la inspiración que cierta persona causa en los demás por su saber, por sus condiciones, por sus capacidades, y hace que esas personas tomen a ese como su guía, como aquel que, digamos, alumbra su camino, porque consideran que sabe un poquito más acerca de eso. El mismo Bakunin, representante del anarquismo tan clásico, sí, que uno esperaría que él dijese siempre que bueno, que no había líderes para él, que no había autoridades para él, y él decía: cuando necesito reparar mis zapatos, el zapatero es mi autoridad. claro. De la misma manera yo puedo decir cotidianamente, cuando, no sé, se me rompe el coche, el mecánico es mi autoridad. Cuando se trata de aprender a tocar un instrumento musical que no conozco, que no lo sé tocar, ese maestro de música es mi autoridad. Entonces yo creo que hay dos tipos de autoridades y por lo tanto de líderes. Aquellos que son impuestos por la fuerza. ¿Se escucha? Sí, perfecto, sí. Los que están impuestos por la fuerza, es decir, aquellos que o bien se imponen a sí mismos, o bien un grupo de personas por la fuerza imponen a alguien y obligan a que todos sigan a ese, ¿no? Esa es una clase de liderazgo que es forzado y normalmente genera un desagrado en aquellos que tienen que aceptar esa autoridad, porque es una especie de o lo aceptas o te matamos, o lo aceptas o te quitamos lo que tienes. Entonces hay como una especie de consigna de por medio o premisa de amenaza. Entonces, cuando es ese tipo de autoridad, es una autoridad normalmente que no tiene mucha más gobernabilidad, es decir, mucho eco en la gente, salvo el que es impuesto justamente por el miedo y por la fuerza. Sí. Normalmente esos, después de un tiempo, suelen caer porque justamente como el pueblo o la gente de abajo no los considera parte de ellos, tarde o temprano se terminan deshaciendo de ellos. Sí. Pero luego yo creo que hay otra autoridad, que es, como decía, la autoridad del reconocimiento que uno tiene de que ciertas personas saben más que uno de ciertas cosas y que uno bajo su sombra puede aprender mucho, lo cual no quiere decir que uno constituya a una persona en autoridad de manera vitalicia, es decir, que uno diga, bueno, fulano es la autoridad en mecánica, otro es la autoridad en psicología, porque quizás mañana yo descubra que yo ya aprendí lo suficiente con y hay un otro que puede enseñarme otras cosas, y a la par yo acabo siendo autoridad para aquellos que saben menos que yo de ese tema. Entonces yo creo que la autoridad no es patrimonio de una persona que está en la cúspide de una especie de pirámide jerárquica, sino que todos somos autoridad de todos, en el sentido en que todos podemos enseñar cosas a aquellos que no saben justamente esas cosas y aprender al mismo tiempo de otros que nos enseñan a nosotros de cosas que nosotros no conocemos. Y quizás hasta esa misma persona que nos está enseñando algo y esa autoridad para nosotros, no sé, yo puedo ser autoridad en el yoga para una persona, pero después esa misma persona es, ¿qué puedo decir? No sé, dentista, y yo voy a atenderme con él y resulta que él es mi autoridad en odontología, porque lo que diga no tiene el mismo peso que lo que yo opine, él sabe más. Entonces yo creo que la autoridad más sana es una autoridad constituida y mantenida en esa posición, no por tiempo indefinido, sino por el tiempo que resulte conveniente para uno, y constituida por uno mismo. En el caso de un gobierno, es la autoridad que el pueblo mismo considera que resulta beneficiosa o sana en ese momento, lo cual no quiere decir que funcione para siempre, porque hay determinados momentos de la historia en que hace falta que cierta persona sea la autoridad porque tiene ciertas cualidades y cualificaciones que van en consonancia con ese momento histórico. Por ejemplo, para momentos donde hay una invasión de un pueblo a otro, bueno, el pueblo invadido puede decir, necesitamos una autoridad, como cuando el Imperio Romano nombraba a un personaje con todos los poderes
militares y políticos, como hizo con Julio César, y lo hacía en momentos de peligro, de peligraba Roma, y no podían tomarse el tiempo de que el Senado tomara las decisiones por votación y todo eso. Necesitaban un tipo que decidiera todo per se, por sí mismo. Entonces, se constituía esa autoridad, pero no duraba para siempre. Cuando pasaba el momento de peligro, se quitaba esa autoridad y volvía a repartirse en el Senado. Por ejemplo, con Julio César no pasó. Una vez que se constituyó no lo soltó más el poder, claro, y se quedó ejerciendo ese poder. Entonces, yo creo que la autoridad es sana porque la función de liderar, o sea, de guiar, es necesaria, porque así como necesitamos a nuestros padres que nos guíen para aprender las cosas básicas de nuestra vida, cosas que no conocemos, y respetamos su autoridad en tanto ellos demuestran ciertas cualidades, que son, por ejemplo, el respeto mutuo, el cariño, valores humanos, ¿no? Cuando vemos todo eso, decimos, respeto lo que dice, sé que sabe, sé que tiene razón. Pero luego crecemos y uno ya no depende de lo que dice papá y mamá. Ya las autoridades, además de uno ser autoridad para otros, pasan a ser otras. Entonces, yo creo que en el organismo humano hay autoridades, en el sentido de que, por ejemplo, hasta en el cerebro se produce cierta necesidad de constituir, por ejemplo, una conducta nueva. Sí. Y bueno, esa conducta nueva empieza a regir, por así decirlo. Es decir, puede ser la conducta de protegerme, la conducta de iniciativa, la conducta de... y se convierte en un núcleo de autoridad, un núcleo que determina las cosas, que produce, que lidera en ese sentido, que guía a todo un organismo a, no sé, a subir una montaña. Entonces, lo que es importante nunca olvidar es que nada es en el organismo y en la naturaleza vitalicio. Es decir, debería haber siempre una suerte de concurso, ¿no? Un concurso es, por ejemplo, se presentan a concurso X cantidad de personas para ver si consiguen tal puesto. Cada uno muestra lo que tiene para dar y el que sea más adecuado ganará. Entonces, de la misma manera, en el cerebro pasa así. Hay un problema, por ejemplo, no sé, hace calor, ¿no? Me estoy cocinando, me está dando el sol en la cabeza, ¿qué hago? Y el cerebro empieza a barajar, llama concurso, dice, a ver, neuronas, ¿qué se les ocurre? Y hay núcleos neuronales que proponen, bueno, pongámonos a la sombra, saquémonos más ropa, busquemos una fuente de agua para mojarnos la cabeza, distintas opciones. La que gana, la que parece ser más adecuada, pero ¿cómo parece ser? Por votación popular, es decir, por un sistema casi asambleario, ¿no? Las neuronas entre sí votan y dicen, nos parece mejor esto, nos parece mejor aquello. Eso contaba por lo menos Arturo Goicoechea, el neurólogo que entrevisté, neurólogo vasco, y contaba que el cerebro funciona así, de manera asamblearia. Cuando mañana esa conducta de, no sé, ponerse a la sombra ya no es viable porque no hay árboles, bueno, hay que buscar otra solución. Entonces el núcleo que va a guiar la conducta de un organismo va a ser otro. Por eso pienso que constituir a alguien por siempre, llámese Fidel Castro, llámese Mao, llámese quien sea, eternamente, por toda la vida, considerando que esa persona siempre va a estar acertado en todo y va a poder responder a todas las necesidades que se presenten en un país, me parece un exceso. ¿Qué opinión me das del anarquismo entonces, o de la anarquía, con respecto al líder? Justamente el anarquismo, mucha gente suele pensar que el anarquismo es caos. Es decir, todos hacemos lo que queremos, no sé, tiramos cosas para arriba y desordenamos todo y no nos importa el otro, y eso es anarquismo. Eso en realidad simplemente es caos, es un lío, nada más. El anarquismo se basa en justamente no tomar la autoridad del otro, pero en el sentido que yo decía, en el sentido equivocado, en el sentido de vitalicio, no decir, sabe acerca de esto y nunca se va a equivocar acerca de lo que diga, como la infalibilidad papal. Sí.
que el Papa en cuestiones de dogma y fe, lo que diga es dogma, es decir, es ley. No se equivoca. Si el Papa dice el infierno es frío, el infierno es frío. Claro. Así. Y nadie lo discute. Esa cuestión de no discutirlo, de no plantearlo, no es anarquía. Justamente eso es al revés, es jerarquía, jerarquía. Y es monarquía, ¿no? El poder de uno, mono. En el caso de la anarquía es el no poder, o sea, nadie tiene el poder absoluto. Claro. Pero sí poderes temporales, porque es lógico, tiene que hacerse así. Si yo fuera anarquista en el mal sentido, o sea, equivocadamente, y dijera, no quiero ninguna autoridad, entonces voy al médico y le digo, doctor, me duele, no sé, la barriga, y me analiza y me dice, mire, usted lo que tiene ahí es una bacteria, tiene que tomar tal antibiótico. Y yo le digo, no, usted no me va a decir lo que tengo que tomar. Pero el médico me va a decir, mire, yo estudié, se hicieron estadísticas, este medicamento es exactamente para la bacteria que usted tiene ahí. A mí no me lo venga a decir, porque yo soy anarquista. A mí no me puede decir lo que yo quiero hacer. Si yo quiero lo hago y si no quiero no. Eso es estúpido. No es anarquismo, eso es ser tonto. Uno, si lo pudiera saber todo, entonces sí podría ser anarquista en ese sentido, porque uno ya por sí mismo puede resolver todas las cuestiones, pero lamentablemente nuestra mente es limitada. Yo no puedo estudiarme como hacía Da Vinci todas las materias, geografía, matemáticas, física, química, arte, todo, no puedo. Hoy en día es demasiado vasto y necesito entonces, si se me rompe una tubería en mi casa, yo no puedo decir, ahí soy anarquista, la arreglo yo la arreglo, a mi modo. No, porque quizás no sé ni por dónde empezar. Entonces tengo que ir a alguien y decirle, mire señor, se me rompió la tubería, ¿qué puedo hacer? Y ese acto de humildad no deja de ser anarquía. Justamente lo que hago es no pedestalizar al fontanero y no decir, este es el fontanero y todos los fontaneros del mundo tienen que obedecer a este porque este es el que nunca se equivoca y lo sabe todo. No, es el reconocimiento de la propia limitación. Cuando yo reconozco que soy limitado, necesito aprender de otros. Ahora, como vivimos en un mundo donde se nos enseña a querer controlarlo todo, tenemos una suerte de megalomanía y nos cuesta mucho a veces estar bajo el ala de alguien, porque lo confundimos con dependencia. Yo, por ejemplo, en mi vida personal he tenido que, durante muchos periodos, me he acercado a personas que sabían más que yo de algo, porque yo consideré que esas personas sabían bien de lo que estaban hablando, y he estado bajo, podríamos decir, bajo su ala, es decir, con una actitud humilde de escuchar, de aprender y de cuestionar algunas cosas, pero no muchas porque no tenía elementos para cuestionar coherentemente tampoco. Entonces aprendí, simplemente. Creo que muchas personas carecen de esa posibilidad. Normalmente dicen, no, yo no voy a estar, y discuten. Pero discutir de un tema que no se sabe nada, si yo viene, no sé, se me rompe, qué sé yo, eso, el coche, por ejemplo, que no sé nada de coches, y el mecánico me dice, mire, acá me parece que... Y yo le cuestiono todo, pero ¿por qué usted me dice eso? ¿Y de dónde lo sacó? ¿Y cómo lo sabe? ¿Y si no es así? ¿Y si un compañero suyo dice otra cosa? No lo dejo ni vivir, o sea, no le permito ni siquiera poner en marcha un proceso de sanación de mi coche, nada, porque voy a cuestionar a todos los mecánicos que se presenten y mi coche va a seguir roto. Entonces hay que tener una suerte de confianza, porque uno cuando va al médico confía en que el tipo sabe, no le analiza todo el currículum, le hace un seguimiento de la historia del tipo, o no. Uno normalmente suele confiar en que sabe. Confío en que el médico sabe, en que el profesor de matemáticas en el instituto sabe y que el otro sabe, y aprendo. Cuando tengo ciertos elementos, ahí puedo cuestionar un poco. O puedo decir, bueno, este ya llegó hasta un punto, tiene un techo esta persona, ya esta persona no es más mi autoridad, ahora es mi par. Y busco otra autoridad, otro que me enseñe, a menos que yo decida que no quiero aprender nada más de nadie. En ese caso no necesito autoridades. Pero como la vida es aprendizaje, y una cosa más, uno puede tener como autoridad no solamente una persona. Por ejemplo, para muchos sabios de la antigüedad,
muchos filósofos, se dice a veces hasta los presocráticos o Lao Tse del taoísmo, la naturaleza era su autoridad. Cuando uno dice, ¿qué debería hacer? ¿Qué decisión debería yo tomar? A veces uno no recurre a una persona, a una autoridad. A veces uno observa, no sé, las nubes, las estaciones del año, una planta que crece, y eso se convierte en una autoridad, porque es a su vez un líder para mí, quizás ese árbol que me cuenta, no sé, cómo deshacerse del exceso de, no sé, de follaje, ¿no? De ramas, claro, de hojas, a través de resecarse y dejarlas caer. Y bueno, yo aprendo de él. Él es mi autoridad. Yo puedo decir, él fue mi autoridad. Eso me hace acordar, en la India, en el Bhagavata Purana, Srimad Bhagavatam, hay un episodio donde se encuentra un rey con una baduta. Sí. Una baduta era un sabio, y le pregunta, ¿quién es tu gurú? A la baduta. Y la baduta le dice, la baduta significa el que anda desnudo por ahí, y le pregunta, ¿quién es tu gurú? Y él dijo, yo no tengo un gurú, yo tengo 24 gurús. Y empieza a decirle, mis gurús son cosas así como el viento, la lluvia, el fabricante de flechas, la bailarina, la prostituta, el arquero, el alfarero, y así, el abejorro. Entonces, esas son autoridades para esa persona, pero no es que agarra al abejorro y le hace una estatua y la adora todos los días. Claro. Eso es una deformación. La autoridad no está para idolatrarla. La autoridad está para aprender de esa autoridad y listo. Y no tiene que ser esta cosa de que si uno usa corbata, todos tienen que usar corbata porque es como decir la norma. No, si esta es autoridad para mí, claro, puede que venga mi amigo y diga, ¿esa es tu autoridad? Y yo diga, sí. Para mí no, me dice mi amigo. Para mí ese es un loco. Bueno, para vos es un loco, pero para mí es autoridad porque lo que me transmite, yo resueno con esta persona. Claro. Y el abejorro, a su vez, aprenderá de algo más. Por supuesto, claro. Y el algo más aprenderá de algo más o de alguien más. Es una red, exactamente. Sí, sí, y en las redes no hay, si uno imagina una red con un final, hay un medio. Uno dice, bueno, el agujerito que está en el medio es el del centro. Pero si uno imagina una red que tuviera la forma de la Tierra, por ejemplo, es decir, que no se acaba nunca porque es redonda, entonces no hay principio ni fin. Claro. ¿Quién es el que está arriba? No hay arriba y abajo. Claro, claro. De hecho, si uno lo piensa, en el universo no hay arriba y abajo. ¿Cuál es el arriba de la Tierra? Ninguno. Si el universo no tiene techo ni base. Claro. Bueno, muy bien, me encantó. Quería preguntarte algo. Y como sí, yo empecé hablando del Che Guevara, sí. ¿Qué opinión tenés con respecto a esa característica de líder? ¿Al Che Guevara particularmente, sí, o a ese modo de ser? O a ese modo de ser, me gusta más. Bueno, considero que cuando una persona siente que debe emprender una labor, una tarea, como lo hizo Gandhi también para liberar a la India, claro, seguramente es porque se hace eco de un montón de voces que claman, a veces desde lo declarado, ¿no? Desde lo visible, y otras veces claman desde el silencio, ¿no? Claman desde la ausencia, claman desde la tristeza, y bueno, hay quien sabe decodificar esas voces o piensa que supo decodificarlas, porque en muchos casos se han emprendido revoluciones para salvar a gente que no le interesaba que la salven de nada, y luego se sintió como oprimida por la revolución. Pero bueno, el Che Guevara se habrá sentido, habrá hecho eco con esas voces que él pensó haber escuchado, y bueno, inició con algunos otros una revolución para deponer una dictadura o una presidencia que estaba impuesta por poderes políticos y monopólicos, sobre todo de Estados Unidos, la CIA y todo ese asunto. Y bueno, luchó contra ello, creyó en ello, y habrá tenido sus dudas. Lo que pasa que una vez que alguien se propone como líder, pero no líder de estos que se renuevan, sino líder vitalicio, como en el caso del Che Guevara, que si bien dicen que tenía un perfil bajo, una vez que los demás se empiezan a admirarlo y a ponerlo como el líder
la revolución es difícil entender la idea de que la autoridad tiene que ir variando, que tiene que ir cambiando de cara. Claro. Después ya es solo la cara del Che Guevara y parece ser infalible, igual que Fidel. Entonces, bueno, considero que simplemente llevó adelante aquella labor que él consideró apropiada, que bueno, implicó matar un montón de gente, implicó seguramente grandes pérdidas y logró establecer un régimen que le pareció más conveniente, un régimen que es cuestionable como cualquier otro régimen, que es el que actualmente está, y él de hecho aparentemente no se sintió satisfecho con ese logro, sino que siguió intentando liberar a otros países de lo que él consideraba negativo, el capitalismo. Quizás yo no resuene tanto con esta idea de hacer una revolución a través de las armas, porque a veces las armas tienen corto alcance. Uno lo que consigue por la fuerza lo pierde también. Entonces quizás la persuasión sea más apropiada o una energía o un modo más subrepticio, más de información, que produzca el cambio entonces poco a poco. Pero bueno, no descarto que en algunos casos las armas son necesarias, porque si alguien viene con un cuchillo a querer clavármelo, yo no puedo persuadir a esa persona, no tengo ni el tiempo ni va a tener la apertura para escuchar lo que yo le quiera decir, me va a clavar el cuchillo. Entonces es en ese momento darle algo por la cabeza antes de que me clave el cuchillo e intentar deshacerme de él. De la misma manera, cuando uno siente que hay una situación política tal que no va a haber forma de, a través del diálogo, de la información de la gente, de poder cambiar esa realidad, y bueno, a veces las armas parecen ser necesarias como una situación más drástica, radical y efectiva para ese logro puntual. Lo que pasa que, bueno, después siempre está el tema pendiente de la corrupción. Y la corrupción, como la putrefacción del agua, creo yo, tiene que ver siempre cuando no hay movimiento, cuando las cosas se anquilosan. Si el agua se estanca, se pudre. Si un gobernante o autoridad cualquiera se presenta como la única, llámese como se llame, llámese Stalin, llámese Fidel Castro, llámese poderes económicos norteamericanos, o sea, empresas que dictaminan las cosas, desde el momento en que se pone a alguien a controlar el movimiento de las cosas, se produce una suerte de viciamiento del aire, porque se empiezan a repetir patrones de conductas que le convienen solamente a esa parte y no al todo. Entonces termina creando un daño grande. A veces es, como en el caso de la Revolución Cubana, lo anterior producía ese efecto en mucha gente, un efecto dañino, pero a veces también después de la revolución, si no se producen estos marcos más democráticos de asambleas y de comunicación y de opinión y de nuevas ideas y de puestas en marcha de nuevas ideas, y se empieza por el contrario a jerarquizar, a crear como una especie de casta intocable de los del partido único, ¿no? Ya sean el partido gobernante, ya sean los empresarios en el caso del capitalismo que tienen el monopolio, y bueno, cuando pasa eso se pudre el agua y todos sufren. Más allá de los actos o de las cuestiones más internas, ¿no? De lo que decís que es cierto, ¿no? Pero cada uno ejerciendo, porque mientras hablabas también me recordaba al general Perón, presidente que tuvimos tantos años en Argentina, y que todavía se mantiene vivo ese nombre a través de cuántas ramas políticas hoy que hay dentro de las ideas peronistas. ¿Cómo puedes, viste que vos decías de que bueno sería que el líder, cumpla su función y lo continúe otro líder, ¿no es cierto? Otro que, como digamos, para pasarle la posta a otro. Cuando sucede un líder tan fuerte como estas características o estos personajes, es muy difícil suplir a alguien de tanto poder, ¿no? En el caso del Che, por ejemplo, o Fidel o Perón, qué sé yo, por citarte así algunos. Claro, pero en el caso de, por ejemplo, un cantante
que resulta que da un recital, claro, un concierto con algunas canciones y resulta que pegaron genial porque fueron total, sí, muy bien elegidas y el público hizo furor y todo eso. Si el tipo la siguiente vez usa las mismas canciones y después las mismas canciones y las mismas canciones porque es lo que pega, deja de pegar, ya no es lo mismo. Entonces yo creo que no importa si se llama Fidel, si se llama Che Guevara, si se llama Lenin, pueden haber sido grandes o Gandhi mismo en lo que hicieron, pero ninguna persona sirve para todas las ocasiones. Y como la vida está cambiando, lo que funcionó hoy no funciona mañana. Entonces yo creo que la idea de los gobiernos democráticos de cambiar cada 4 años, en otros casos cada 6 años, tiene que ver con esa renovación. Pero aún durante los mandatos periódicos de estos 4 años o 6 años, si no se produce una especie de comunicación con la gente, donde se vuelquen ideas, donde se la escuche a la gente participe, se pongan en marcha esas ideas, no solo escucharlas, sino ponerlas en marcha, es decir, que haya una retroalimentación, estamos en las mismas, porque vamos a tener una especie de caudillo por 4 años, otro caudillo por otros 4 años, o un dictador por 4 años, porque la idea de muchos es, subo y durante esos 4 años intento hacerme con todo lo que pueda, no oigo a la gente, me quedo con todo, total, después si me echan ya estoy rico y ya me conecté con un montón de empresas y si dejo el gobierno paso a las empresas privadas que me reciben con los brazos abiertos porque yo le hice 5.000 concesiones cuando estuve en el gobierno. Eso no es un líder sano, eso es simplemente un ventajero, un aprovechador, que es lo que realmente ocurre casi siempre. Pero no, ¿no crees, perdóname, que la masa también fomenta un poco esto? Es decir, ya hasta me recuerda a una marca, no se pueden nombrar marcas, pero de un refresco que es mundial y que es conocido, que viene de América del Norte, de Estados Unidos, ¿no? Que es líder y que a través del marketing y a través de insistir hoy por hoy, a elección del ser humano elige eso, es decir, no tendrá que ver también con, más allá de esa parte de poder y como decís, del caudillo, de mantenerlo además, como a su vez crear multitudes, es decir, que la gente, o sea, se va como fomentando y viene de generación en generación. No sé, se me ocurre que es muy difícil también que no es solo de la persona que es caudillo o líder, sino que esto es como el juego propio de quien fomenta o quien estimula esa parte del otro. Claro, si yo soy un hombre o una mujer al cual su marido o esposa, según el caso, le da trompadas, o sea, le da puñetazo, le pega, y en mi familia hay varios casos de eso, entonces yo digo, bueno, eso es normal, y me pegan y bueno, digo, ¿qué va a hacer? Esto le debe pasar a todo el mundo, es parte del matrimonio, me va a seguir pasando eternamente, hasta que quizá venga alguien y me diga, escúchame, eso que te está pasando no es normal. Y yo diga, ¿cómo que no es normal? No, a mí no me pasa, fulano no le pasa, el otro de más allá tampoco. Ah, ¿no? No. Entonces empiezo a cambiar mi visión y ver que puede haber otra manera de... Y entonces ahí es donde digo, no, pongo un basta. Ya esa persona deja de subyugarme, porque yo dejo de querer ser subyugado por esa persona o de aceptar serlo, porque cambié mi manera de ver las cosas y pienso que hay otra manera. Entonces busco opciones diferentes. De lo contrario, aunque me divorcie de ese o de esa, voy a buscar otro igual, que me siga golpeando. Entonces, de la misma manera, a menos que haya una educación del pueblo, de la gente, del ciudadano, pero no una educación por aquellos que justamente perpetúan un modelo que les conviene, porque si no es una tautología, dar vuelta en lo mismo. Claro. Sería una educación que a veces tiene que ser casi una autoeducación, una investigación, porque si uno lee un periódico, un diario, ve un noticiero o escucha un político, va a escuchar la misma historia. En lugar de eso, a veces hace falta investigar, hace falta profundizar por uno mismo. Cuando descubre uno que hay otra manera, por propia voluntad, desgraciadamente, porque no hay a veces fuentes para aprender de ellas a la mano,
uno empieza a cambiar las cosas. Y si la cambia uno, la cambian dos, la cambian 1000, la cambian 2 millones, ya cambia la cosa. Ay, sería fantástico. Un mundo ideal. Sería fantástico. A ver, yo, como conté recién un cuentito, no lo escuchaste, lo tenés que escuchar. Porque encontré acá en la Radio Cucán, la biblioteca que tenemos, que es fantástica. Sí. Adivina qué encontré, por si no escuchaste. Un librito de Mafalda. Sí, lo vi. Pero con toda la colección. Así Sí. que bueno, leí este fragmento de, bueno, después lo escuchás, de la capacidad de asombro que perdemos a veces. Y, a ver, a veces yo entiendo que sería lo ideal, ¿no? Sería fantástico. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Sí. Porque cuando vos hablabas, también vino a mi memoria esto que, a ver, como yo te cuento de Perón, que me acuerdo que era un líder muy fuerte que fue en nuestro país, y que me acuerdo que Evita, que vivió muy poco tiempo, ¿no? Murió muy joven, y que ella ejerció la política en un periodo muy corto. Y sin embargo fue la que más hizo, y fíjate cómo y fue, digamos, su generadora, ¿no? La que generó y lo impulsó a Perón a tomar hasta decisiones, una mujer muy fuerte, de un carácter fuerte. Y cómo, sin embargo, se lo ve, eso se lo valora, pero la imagen era él. Y qué loco, porque con el tiempo sigue estando vivo en las ideas de la corrupción también, ¿no? Porque esto se deforma. Sí. Y eso cae, digamos, en responsabilidad del pueblo. Ya el líder no existe, ya es el pueblo que lo quiere mantener vivo. Sí, claro. Evita vivió poco tiempo. Quizás si hubiera vivido mucho más tiempo, se hubiera anquilosado también. Claro. Y como muchos músicos que viven poco, graban unas canciones y son ídolos por siempre, tipo Jimi Hendrix, pero quién sabe si hubiera vivido más, qué hubiera pasado. A veces se les acaba ese eco con la gente, esa creatividad, y se tornan en... ahí tenés, no sé, Axl Rose, el de los Guns N' Roses. Sí, que está fatal. Claro, si se hubiera muerto hace 10 años, se hubiera quedado para la historia como un ídolo total. Pero no, siguió viviendo y ahora es un desastre. Entonces, Gardel murió joven. ¿Quién sabe si hubiera vivido más, si hubiera arruinado la imagen que creó al principio? Por estar repitiendo un modelo que ya no resonaba con el público, vaya a saber. Sí. Entonces, el modelo de Perón es un modelo de una autoridad, por haber dado, una autoridad grande, por haber dado al pueblo, como hizo también el Duce en Italia, el conductore, Mussolini, Sí. y como hizo también Hitler en Alemania, dándoles al pueblo, por más que eran por medios violentos, dándoles al pueblo cosas que no tenían: estabilidad económica, trabajo, alimento, pan en la mesa. Entonces esa gente se convirtió en una autoridad para ellos. Lo que pasa que hay que ver que esa autoridad sea renovada y escuche también al pueblo, y no solamente sea unidireccional. Porque Perón claro. Sí dio de comer, dio derechos, dio el voto a la mujer, un montón de cosas, pero después de un tiempo empezó a ver lo que siempre hay, ese amiguismo, o sea, los amigos y más cercanos y los que están afines al régimen son los que más se benefician, y ya eso no es una autoridad sana, orgánica y elegida. Eso se torna una autoridad impuesta, porque después llega el punto que si no, uno no reúne ciertas condiciones, no puede ni vivir. Bueno, me encantó escucharte. Te voy a dejar libre. Bueno. Muchísimas gracias, Pablo Veloso. Muchísimas gracias a vos, Urbasi, y un saludo a todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias. Y mañana la espada de Damocles. Mañana la espada de Damocles, que no sabemos con qué tema todavía. A ver, recordame tu horario. De 2:30 a 4:30 de la tarde, pero bueno, lo pueden descargar desde iBooks, o pueden entrar a la página, que es www.espadaweb.blogspot.com. Vale. Es larguísimo. Es larguísimo, pero sale, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que nosotros nos traba un poco
www. No, www no, W. Yo digo www. Claro, sería triple W, porque son 3 W. Siempre dije www. No, yo al principio decía aquí en España W. A ver, no, W. Y alguien me corrigió y me dijo, no, así se dice, no sé, en México, pero no aquí. Aquí se dice W. Nosotros decimos W. Claro. Entonces, a mí se me entremezcló el argentino con el español. Claro. W. En Centroamérica parece que dicen W. Y acá en España dicen W. Es para complicarle la vida a la gente. En vez de uniformar todo, cambiamos de lugar a lugar. Hay que hacer como los hindúes. El sánscrito, por ejemplo, la V es la U, la W no existe. No existe. No existe. Existe la B y, claro, la U. Y la B larga tampoco existe. No existe una sola B. Por eso. Lo que pasa es que tampoco no es una B, en realidad, no se llama B ni equivale a nuestra B. Se asemeja nada más. Bueno, en el latín igual, ¿no? ¿Qué cosa? Si hay B, hay B. Hay B. Mira. Lo que no hay, me parece que... No me quiero meter en líos, pero me parece que no Yo hay... me metí en lío. No hay B, me parece que no hay B larga, pero no estoy seguro. Eso me parecía. No voy a decir... O sea, B larga acá en España se llamaría B. Claro. Y la V sería la que nosotros llamamos B corta. Muy bien. Bueno, Pablo Veloso, muchísimas gracias. De nada. Gracias a vos. Hasta luego. Ya en un rato nos vemos. Un besito grande. Mira, te dejo con alguien que te gusta un montón. Piero y Silvio Rodríguez. No, por favor. Escucha. Para el pueblo lo que es del pueblo. ¿Vale? Hola, besito, gracias. Algún tiempito, unos añitos conocimos en Madrid, a quien queremos mucho y desde hace muchos años admiramos, a Piero. Silvio y todos, Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Y estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comunicado número 1.
prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer. No será mucho, almirante. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Ya se fueron los milicos y no tienen que volver, porque esta Argentina vuestra solo en paz podrá crecer. para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Olvidemos la venganza, recordemos qué pasó. Si es justicia que ajusticie con nuestra Constitución. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo es la bandera, la tenemos que cuidar. Juntemos todas las manos. A ver. Juntemos todas las manos, Latinoamérica en libertad. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, 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 liberación. Liberación, liberación, liberación. Bueno, Piero, cantante argentino, Silvio Rodríguez, cubano. Un tema que pegó en los años 70 en Argentina, cuando, a ver, lo poco que sé, cuando en esa época Perón estaba aquí en España, ya hacía un tiempo largo, y se pedía que volviera el líder, ¿no? A liberar al país de manos que habían caído en manos militares. Ya sabes que Argentina vivía democracias muy alternativas de épocas, y esa época movilizó a mucha generación jóvenes, donde en esa época se prohibía, había entrado un poquito muchas cosas, información, se habían abierto las universidades con carreras que habían quitado, y eso hizo que los jóvenes en ese entonces empezaran a pensar distinto, y se fueron creando masas, partidos políticos de jóvenes, se llamaban los montoneros algunos, y bueno, y entre canciones había mucho arte en esa época, muchísimo arte, muchísima cultura, entre la música, el arte, y siempre los corrían las policías o había atentados, y era toda una época difícil en mi país, pero muy heavy, muy movilizada. El Che Guevara había ido a un congreso en el año 68, por ahí, creo, no me acuerdo, a ver si meto la pata, con Fidel. Bueno, había una cuestión, estaba el presidente Ilía, que era radical, que era demócrata,
y bueno, que duró poco también y lo recibió, bueno, así. Pero en los años 70 marcó un poco esta revolución en la música, y para el pueblo, lo que es del pueblo, se pedía la liberación, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, que vivía en total corrupción y vive en total corrupción. El pueblo se ve afectado y confundido, y a la hora de elegir a sus gobernantes es lo que tienen, es lo que genera, es como caminar en círculos y no salir de esta cuestión. Pero la libertad y la paz se pedía, y así fue cuando se convocó, se volvió a pedir. Hubo como ahí un bajón con los militares, entonces se pedía volver a la democracia en manos del líder, que era Juan Domingo Perón, que estaba aquí refugiado aquí en España. Franco lo había refugiado durante muchos años, y así fue que el líder volvió. Y claro, se encontró con una Argentina después de casi 10 años de ausencia, con una Argentina distinta, diferente, donde la generación ya no era como la que él había dejado, sino que había un avance que él no esperaba. Y los jóvenes se rebelaron también contra el líder. Entonces el líder los echó. Ya él había creado a estos jóvenes, él, digamos, como educar a los hijos, ¿no? Les enseñó el camino, pero claro, cuando se encontró que se le escapaba de sus manos ciertas cuestiones, y que él perdía el poder sobre ellos, porque ellos mismos les cuestionaban, no querían la lucha que él había tenido en otra época. Entonces ahí él le dijo: señores, aquí se acaba, quítense la camiseta, que quiere decir, ¿cómo se dice aquí? Sí, la camiseta, dije bien, de Perón, y retírense. Y así fue. Perón murió en el 74, creo que lo sucedió, bueno, su esposa Isabel, que duró muy poco, y en el 76 arrancó Videla, un militar, y ahí empezó todo el caos. Argentina, 76 hasta el 82. Revolución, sobre todo Piero, que creo que fue exiliado, obviamente. Silvio Rodríguez no pudo aparecer más, y muchos cantantes, cantautores, muy genios, muy heavy, todos vinieron aquí a España, exiliados. Eladia Blasquez, bueno, muchísima gente. Época fuerte, muy, muy fuerte, donde los adolescentes tenían que quemar los libros, ¿no? Su líder había muerto, ya no había nadie, y es un caos. Cuando se acaba el líder, ese poder, todo se quiebra, y bueno, de eso se trata. Yo era muy pequeña, y en el 76 sí escuchaba que mi padre le decía a mi hermana mayor que yo, le decía: quemá los libros, no, nada, acá no se habla nada de Perón ni de nadie, ni qué sé yo. Y bueno, fue bastante duro eso, pero una época de la historia de mi país. Bueno, vamos a ir una pausita más musical, y agradezco muchísimo a Pablo Veloso su compañía y todo su conocimiento, y de la manera que nos cuenta, ¿no? Sobre todo citando a algunos líderes, y la manera y la forma que tiene que ver esto del liderazgo, qué quiere decir, Así que, ¿con qué te dejo? Y volvemos rápido, ¿vale? Te voy a contar algo que encontré acá de Mafalda. Pero bueno, vamos a ver esto no, porque Pablo Veloso se va a enojar si me está escuchando.
No sé, a ver, te voy a dejar con este. A ver, si se calla el cantor. Me encanta esta canción, hace mucho que no la escucho. Vamos a esperar que se vaya la publicidad, ya que tengo que usar YouTube. Y si se calla el cantor, me gusta, porque la música tiene mucho que ver con la expresión, obviamente. Toda la música expresa el pensamiento y uno se ve representado por ella. Cuando la voz no puede salir, la melodía aparece y el cantor en ella. Mercedes Sosa, ya me parecía. Calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. 2 meses después, Víctor Jara fue asesinado por la Junta Militar chilena. Muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que 1000 guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Impresionante, porque a medida que veía el video con la voz de Mercedes Sosa, aparecían un montón de líderes de la historia. No los líderes esos, a ver, heavy, que dentro de todo marcó y ayudó mucho al pueblo dentro de lo que sabemos que es y de los contratiempos que lleva. Pero bueno, estaban todos, y me parece muy fuerte también, porque comparto lo que dice Pablo, el tema del liderazgo, pero también esas voces que dejaron marcas en la historia, son personajes que son únicos. Como hoy le dije a mi amiga Reme, que le mando un beso grande, que está haciendo una obra muy grande aquí en Dar por Ellos.
Como le decía hoy a Reme, son únicos e irrepetibles, somos únicos e irrepetibles. Y cuando alguien marca, cada uno en su camino, en este caso algo tan latente, tan fuerte, como son los líderes, es imposible que sean reemplazados, ¿no? Más allá de su ideología. La verdad que sí. La música es liberadora, y si no hay música, si no hay ese sonido, esa melodía, esa voz, como decía Mercedes Sosa en la canción, si se calla el cantor, calla la vida, se reseca. Como dije antes, perdés esa capacidad de escuchar la magia, perdés el sonido, perdés la capacidad de la audición, algo se quiebra. Viste cuando uno dice, ay, qué bien cantás, cómo afinás, es que el oído tiene que estar abierto, el estímulo auditivo tiene que estar totalmente sumergido en los sonidos, en lo que viene. Cuando uno canta tiene que escuchar el instrumento que lo está acompañando. A su vez el instrumento que acompaña el canto, que es otro instrumento, tiene que fusionarse y tienen que compaginar algo. La melodía y el canto, que no solo tiene que ver con cantar, tiene que ver con la palabra, tiene que ver con decir las cosas sin miedo, tienen que ver con las palabras. Dijo una vez Maturana, que me gustó mucho, las palabras hacen música, y las palabras tienen un gran poder. Toda palabra que vayas diciendo crea algo, está creando algo, y eso es mágico también. No nos escuchamos cuando hablamos, hablamos automáticamente porque estamos pensando o elaborando una idea que la expresamos, y así sale. Pero escuchar, mantener la audición abierta, ayuda a escucharme, a saber qué estoy diciendo. Es sumamente importante. Sentir las palabras es importante. Sentir lo que digo. Eso es para mí. Y la música, mostraron también imágenes de gente humilde, ¿no? Para una persona que es humilde, son los que más tienen la audición más cerca al comprender, a disolverse en lo auditivo, en el escuchar. Ellos necesitan la música constantemente, porque la música les devuelve como esa palabra que va creando la magia, y los saca de ese contexto de dolor, de rutina, de no tener, de no poder. Y es fantástico, la verdad, porque sin música, sin palabras, sin sonidos, sin crear el arte de abrir la audición y aprender a escuchar al otro, y crear con tu palabra, dentro de tu devolución, esa fusión como la guitarra y el instrumento de la voz, que deberían así unirse entre sí. Se me acaba de ocurrir otra cosa, hablando de tú un poco, de las palabras, que poco a veces escuchamos al otro, o interpretamos lo que queremos interpretar dentro de lo que llegó a mi oído, de aquella que se dijo, y rescaté una realidad que la desgloso y te hago la devolución. Entonces, a veces hay que escuchar y aprender a quedarse con eso, con esas frases que te transmite la otra persona también, sin tener que responder nada. Nos cuesta mucho no responder. Si alguien me dice algo,
y yo no estoy, digamos, interpretando, escuchando lo que la persona me está diciendo, y necesito inmediatamente devolverle, y la persona vuelve otra vez a devolverme lo que escuchó de mí para yo devolverle otra vez diciéndole otra palabra. Hay como un ida y vuelta de dos personas autistas a veces, porque literalmente, porque digo autista, porque no aprendo a disolverme, a ver, ¿no? En el otro. A veces el silencio y quedarse con lo que te dijeron está bueno, porque puedo aprender algo, o porque puedo comprender algo, o aunque no aprenda nada o no comprenda nada, algo va a quedar, es como mágico. Pero bueno, como somos individuos a veces un poco cerrados, y me quedo con lo que yo pienso y digo y lo que yo siento y miro más hacia mí, seguramente voy a desafinar. Cuando yo canto o me animo a cantar, tengo que aprender a escuchar el instrumento que me acompaña, porque sé que tengo que entrar en una nota que el instrumento me va a dar. Tengo que aprender la voz de las cuerdas de la guitarra. Tengo que saber qué me está diciendo esa guitarra para yo disolverme en eso. Y también tengo que aprender de la guitarra, porque la guitarra me da acordes, me da notas, de las cuales me ayudan a que yo pueda omitir o decir una frase, sacar la voz. Sería así. Si se calla el cantor, calla la vida. Te voy a ir ahora, vamos a ir con Mafalda. A ver, no tengo gafas, ya te lo dije, así que bueno, a ver si sale. Vamos a usar el coso. Bueno, resulta que había un vendedor que golpea, o sea que pica, se dice así, pica acá, la puerta de la casa de Mafalda, ¿no? Entonces Mafalda abre la puerta y el vendedor le dice, el vendedor le dice: Buen día, nena. ¿Está el jefe de familia? Y Mafalda le responde: El jefe de familia. Acá no hay jefe de familia. Acá somos una cooperativa. ¡Pum! Le cerró la puerta. Entonces el vendedor se queda así como pensando y dice: Entonces, en aquel curso de ventas no estaban todas las respuestas. Bueno, entre que intentaba ver lo que decía. Es así. Ella le dijo: acá no hay jefe de familia, acá somos una cooperativa. ¿Qué jefe de familia? Entonces el hombre, claro, se quedó pensando, ¿no? Qué difícil ser una cooperativa, el cooperar, ¿no? Eso me quedó una pregunta para hacerle a Pablo, pero bueno, ya tenía que dejarlo porque me había dado su media hora de tiempo y que le agradezco mucho. Una cooperativa, cooperar, ¿no? Cooperar, trabajar en grupo, aunque haya siempre... A mí el tema del liderazgo a veces lo tengo que usar para no perder ese hilo conductor, pero no quiere decir que uno sea el centro, no lo es. Uno tiene que aprender a entrar en comunión con el otro, porque por eso es una cooperativa, no como decía Mafalda. Acá no hay alguien que mande. Acá todos tenemos opinión, pero también tiene que haber una estructura. Porque si la cuestión funciona y va avanzando, entonces, pero si todos opinan y se arma todo, entonces tiene que haber toda una estructura que me parece sumamente importante cuando la cosa crece. En la familia ella le dijo: no, acá no hay nadie, porque el padre puede venir y decir: sí, yo pienso que esto se debe hacer así, pero la madre puede decir: no, a mí me parece que esto, ¿no? Y salta el niño o el hijo y le dice: bueno, y a ver vos qué pensás, y yo creo. Entonces, entre tantas opiniones algo va a surgir. Eso es estar en comunión, en grupo, eso es trabajar en grupo. Y eso es fantástico, porque muchas familias
a veces les cuesta, ¿no?, tomar una decisión o decir algo porque saben que la palabra del otro pesa más, y o a uno de los integrantes de la familia no le va a gustar. Entonces no está bueno, no está bueno, es como una tiranía ya. Bueno, me voy a ir con una pausa musical, vamos a cambiar un poco el rumbo de los revolucionarios o rebeldes, y te voy a dejar ahí con Norah Jones en este tema que nos dice o nos canta así. When the day is done, down to earth then sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will all be run. Then you find you jumped the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, you got no one to call your own, you got no place to call your home. When the bird has flown. So much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the party is through, it seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start